Hola, en la siguiente cláusula informativa te daremos a conocer lo que es la prueba documental. Acompáñanos. Rafael de Pinavara nos dice que la prueba documental es aquella que se hace por medio de documentos, en la forma prefijada por las leyes procesales. Pero, ¿sabes qué es un documento? La palabra documento proviene del latín documentum, que nos quiere decir lección o enseñanza. Por lo tanto, el documento es todo objeto material en el que obran signos escritos para dejar memoria de un acontecimiento. El Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala establece como pruebas documentales aquellos documentos escritos o literales, públicos o privados, así como también notas taquigráficas, fotografías y elementos aportados por la ciencia. Hola, en esta ocasión les hablaré acerca de la clasificación de los documentos. Existen distintas formas de clasificar a los documentos. ¿Cuáles son estas clasificaciones? Bien, primero comenzaré hablando desde el punto de vista de su existencia material. En este encontramos documentos existentes. Son aquellos documentos que sabemos en dónde se encuentran y de su existencia. Tenemos documentos extraviados, es decir, en algún momento de la historia existieron pero fueron perdidos. Tenemos documentos destruidos, estos también existieron, pero en algún punto también de la historia, pues fueron destruidos por alguna circunstancia. Tenemos documentos futuros, estos son susceptibles de existir, no existen en este momento, pero están susceptibles de. Tenemos documentos desde el punto de vista en que fueron redactados, es decir, documentos en idioma extranjero y documentos en idioma nacional. También desde el punto de vista de quien los elabora, tenemos documentos autógrafos, es decir, aquellos que son elaborados por una persona, y heterógrafos, es decir, que fueron elaborados por distintas personas. También encontramos, desde el punto de vista para efectos de su cotejo, documentos dubitables, es decir, que tiene duda de su contenido, y documentos indubitables, que no tiene duda de su contenido. También encontramos los documentos que fueron expedidos de manera original y de manera copia de un original. Así concluimos básicamente la clasificación de los documentos. Ahora les hablaré de la idoneidad de la prueba documental y algunas de sus excepciones. Por regla general se entiende que la documental es idónea en todos los casos. Ahora les Por supuesto, esta tiene excepciones. La prueba documental y algunas de sus excepciones. Es decir, aquellos hechos que no se pueden probar con la documental. Que la documental es idónea. Una de estas es la posesión. Por supuesto, ya que la prueba idónea de la posesión es la prueba testimonial. Es decir, aquellos hechos que no se pueden probar con la documental. Basándonos en lo que mencionan los romanos, ya que la prueba idónea de la posesión es la prueba testimonial. Que de este engendra derecho no se considera como tal en sí mismo, no es basándonos en lo que mencionan los romanos, que es un hecho que podemos mencionar, que de este la engendra derecho, pero como tal cual la prueba idónea de esta es la prueba pericial. Salvo hay hecho que podemos mencionar testamento, es la filiación. También podemos mencionar lo que es la prueba idónea de esta es la prueba. En este caso se necesitan de pruebas directas, salvo haya reconocimiento en la testamento. También podemos mencionar lo que es el adulterio. En este caso se necesitan de pruebas directas, de igual manera lo que es la fotografía, la filmación, en la cual la prueba idónea de esta es la testimonial, etc. Podemos mencionar otra excepción, de igual manera, lo que son los títulos de hijo, que por regla general la prueba idónea deben ser documentos privados. Y por último podemos mencionar que son los hechos en materia pericial, que por regla general la documental deben ser idónea en este caso, ya que se requiere. Y por último podemos mencionar lo que son hechos en materia pericial. Podemos comentar, ya que la documental no es idónea en este caso, ya que se requieren de conocimientos especializados. Y entre estos podemos comentar de enfermedades que son la criminología, entre otros, la farmacodependencia. Admisión a la prueba documental. Es el momento aquí donde el juez va a analizar si cumple con los requisitos establecidos por la ley. En este caso encontramos uno que es la prueba que sea ofrecida en tiempo y forma. Sabemos que hay dos términos, el término ordinario y el término extraordinario. El término ordinario es de 30 días y el término extraordinario es de 60 a 120 días. Este es el momento procesal más importante para las partes, tanto actor y demandado. ¿Por qué? Porque es aquí donde ellos van a demostrar, van a probar las acciones ejercitadas y las excepciones opuestas, es decir, lo que plasmaron
tanto en la demanda, contestación de la demanda o en reconvención en caso de que lo haya. A mi consideración, hay dos momentos para admitir una prueba documental. El primero es en la misma demanda, cuando la parte actora quiere promover un juicio de divorcio. ¿Qué tiene que demostrar? Pues primero que nada que esté casado. La prueba documental idónea es un acta de matrimonio. Esto solo hablando de un juicio de divorcio. El segundo momento es en el término probatorio. Siempre y cuando la parte contraria no redarguya de falso un documento público o impugne un documento privado. ¿Por qué? Porque es aquí donde la admisión de la demanda variará de tiempo, ya que no se admitirá en el mismo término probatorio. Desahogo de la prueba documental. Bien, el desahogo de la prueba documental se da de manera automática e inmediata, porque al ofrecer la prueba en la demanda, en la contestación o en la reconvención, exhibimos el documento y su contenido, a excepción de los supuestos de la regla general, que son: el documento no lo tengo pero lo puedo tener, el documento no lo puedo tener y solo tengo copia simple del documento. Verificación de la prueba documental. Para la verificación de la prueba documental es necesario efectuar dos operaciones diferentes. La primera es la verificación documental, esto es la prueba de la autenticidad del documento, y acto seguido la atribución de su eficacia probatoria. La verificación documental consiste en la determinación de la autoría del documento, esto es, que ha sido formado por la persona a quien se atribuye su autoría. A tal efecto, establece un régimen de verificación distinto para los documentos públicos que para los privados. El documento público, en la medida en que su autor es funcionario público, goza de una presunción de autenticidad, y la parte impugnante deberá acreditar su falta de autenticidad. Por el contrario, la impugnación de un documento privado, al no gozar de la presunción de autenticidad del documento público, la parte aportante del documento deberá acreditar su autenticidad, a cuyo efecto podrá solicitar el cotejo pericial de letras o de cualquier otro medio pertinente al efecto. Una vez verificada la autenticidad del documento, debemos proceder a determinar el alcance de su eficacia probatoria. Existe una eficacia común a todo documento que comprende el hecho mismo de su existencia, bien sea documento público o sea documento privado, y que puede ser ignorada por el juez. A partir de esta eficacia común, el documento público goza de una eficacia privilegiada, teniendo el valor de la prueba legal en los extremos relativos hecho a su otorgamiento, de su fecha y de los intervinientes, debiéndose extender también en el ámbito de la prueba tasada al lugar en el que se produjo esta